Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de una de las nuevas obras que vamos a dar a conocer por parte del cronista oficial de la ciudad, don Antonio Pérez Girón. Un placer compartir esta tarde-noche con todos los presentes y sin duda para conocer pues no solo la opinión que nos va a trasladar en primera persona en su obra y en esta presentación que tenemos hoy aquí el placer de disfrutar en el Palacio de los Gobernadores, de conocer, como decía, el habla de San Roque y también de forma general también hará un repaso Antonio Pérez también por el habla andaluza. Así que mi agradecimiento y agradecerle muy especialmente a Antonio que haya elegido de nuevo la sede de Cultura en San Roque para dar a conocer otra de sus publicaciones, porque debo recordar que ya tiene en su haber más de 30 publicaciones que recomiendo a todos y cada uno de los presentes su lectura. Así que sin más le cedo la palabra al autor del habla de San Roque. Gracias, señora concejala de Cultura, señores miembros de la corporación, amigos todos. El interés por el habla andaluza no es nuevo, hasta el punto de que hoy constituye el mayor número de estudios sobre cualquier habla de la península, incluido el portugués y el castellano. Por lo tanto, no es ninguna novedad que se afronte algún tipo de investigación en torno a esta cuestión. Sin embargo, a estas alturas no existe una coincidencia sobre la procedencia del andaluz. A la opinión mayoritaria de su derivación castellana se unen nuevas hipótesis que no deben pasarse por alto. Me gustaría mencionar algunas de estas hipótesis, de estos estudios basados en especialistas. Yo no lo soy, por supuesto, por lo tanto recurro a quienes están tratando de dilucidar esa procedencia. Así, para Antonio del Pozo, en el habla de Málaga, la lengua andaluza sería una de las dos modalidades del idioma español y estaría conformada por el español castellano, que ocuparía los 2/3 septentrionales de la península, y el denominado español atlántico, que abarcaría las hablas meridionales, Andalucía, a las Islas Canarias y al español de América. En este sentido, rechaza la teoría de la influencia mozárabe por entender que estaría presente en el resto de España a partir del siglo XII. Por su parte, José María Vaz de Soto, en defensa del habla andaluza, aun reconociendo que el castellano medieval fue lingüísticamente el más evolucionado de los dialectos peninsulares de procedencia latina, resalta que el andaluz y en general las hablas meridionales y americanas son hoy las avanzadas y las avanzadillas de su evolución, que es posible encauzar pero no detener. Juan Jesús Busto, en La lengua de los andaluces, remarca algunos aspectos del andaluz y su origen castellano. Literalmente dice: la lengua de los andaluces ha conservado con mayor fidelidad que el castellano hablado en Castilla ciertos aspectos del sistema gramatical, como por ejemplo la distinción de los pronombres personales le, la, lo. En otros casos, los usos dominantes son herederos de fenómenos evolutivos de la sintaxis castellana a lo largo del siglo XVI. Así ocurre con las formas de tratamiento en las que, junto al uso del castellano actual, tienen gran vitalidad formas del tipo ustedes os vais, ustedes se vais, que han absorbido el tratamiento de confianza correspondiente a la forma tú. El mismo autor destaca la proyección global del andaluz, pues entre 1493 y 1508 de los peninsulares que se trasladaron a América, más del 60% eran andaluces. Y en los años siguientes, las 2/3 partes de las mujeres procedían de la zona de Sevilla. Por su parte, Tomás Gutiérrez revoluciona todas esas teorías y en su obra En defensa de la lengua andaluza da un giro para radicar el andaluz en un idioma anterior al castellano, la aljamía. A este respecto rechaza que fuese el castellano el que impactara en el habla andaluza, quejándose del inexistente interés en investigar la influencia de la lengua romance en la andaluza y su también posible relación con el resto de los dialectos del grupo ibero-romance.
Gutiérrez reafirma que la aljamía es anterior al castellano, al que influencia gracias a la emigración producida desde el sur en los siglos VIII y XII y X. Claro, aquí proyecta Gutiérrez que no es esa influencia, sino que él, precisamente esa migración que se produce en ese periodo, como se traslada la influencia a las zonas castellanas desde el sur. A tal efecto, alude al hallazgo realizado en tierras cordobesas a principios del siglo XX por el estudioso Juan Rivera, que también fue recogido por Blas Infante, de unas composiciones de Muqaddam ibn Muara. Este poeta andalusí vivió entre los siglos IX y X y había desarrollado un género poético conocido como la gushaba. Castellanizada sería muasaja. Estas composiciones, diferentes a las árabes, serían conocidas como las jarchas. Ello vendría a corroborar, en suma, que en al-Ándalus se hablaba una lengua romance gestada con anterioridad al castellano, con el que mantenía relación respecto al tronco común latino, por supuesto, y al que influenciaba decisivamente en su desarrollo. Para fundamentar esta teoría, Tomás Gutiérrez argumenta que Castilla tiene su origen como condado en pleno siglo X y que, aunque los árabes llamaron aljamía a las lenguas de los distintos pueblos con los que tomaron contacto, la aljamía, por antonomasia, es la lengua de Andalucía, pues solamente en ella tomó entidad y personalidad propia. Del mismo modo, sostiene que no existió una suplantación de la población autóctona de la Bética por los africanos, pues los árabes suponían el 0,5% y los bereberes el 8,8%, y que ni en los momentos de mayor crecimiento demográfico llegó a representar el 10% de la población de Al-Ándalus. De esta forma, Al-Ándalus sería un país completamente latino en un 90%, por lo que el empleo del término mozárabe pretende negar la latinidad de los andalusíes y la universalidad de la lengua aljamiada en Andalucía para atribuir la exclusividad a la de Castilla. En referencia a especialistas como Menéndez Pidal, Manuel Sanchís Werner, Emilio García Gómez o Samuel Ester, argumenta que la aljamía, la lengua romance andaluza, era empleada por todo el mundo, desde el campesino hasta el califa, en sus conversaciones familiares o informales, pero era el árabe, seguía siendo el árabe, la lengua culta y oficial, utilizada como tal también por los rezos como el latín y el hebreo. La influencia árabe en el andaluz, por tanto, también es descartada por Rodríguez Almodóvar en Abecedario andaluz. Se llegó a pensar que tanto el seseo sevillano como el yeísmo y las vocales abiertas de la parte oriental se debían a un sustrato árabe, o más bien bereber. Ningún lingüista absolvente mantiene esta tesis, aunque quedan flecos por investigar. Como se aprecia, hay distintas formas de entender la procedencia del andaluz y no menos discrepancia en cuanto al uso escrito del mismo. El tratamiento y la consideración que se le da al andaluz, pues francamente, nosotros que somos andaluces, yo creo que más que darnos cuenta lo padecemos, ¿no? Algunos andaluces, asumiendo que hablan mal el castellano, parecen tener un cierto complejo. Otros ven herida su sensibilidad cuando se trata de rebajar el habla andaluza al chiste televisivo, a la acentuación de lo andaluz de las criadas de las teleseries, repleta de incultura, cuando no de vulgaridad. En torno a ello se han creado una serie de tópicos que pretenden marginar al andaluz, destinándolo solo para la fiesta. Sin embargo, es el andaluz el habla, en sus distintas expresiones, más estudiada de España, como decía al principio, desde dentro y desde fuera de Andalucía. Sobre este particular, Carbonero Cano, en El habla andaluza, identidad cultural y medios de comunicación, afirma que se han construido una serie de mitos en torno al andaluz. Uno de los mitos es que al andaluz no se le entiende, y surge de la idea de que hablar andaluz puede afectar a la claridad comunicativa y producir mensajes no del todo inteligibles. Y en consecuencia, un buen comunicador debería renunciar a los andalucismos fonéticos para pasar con una claridad castellana. Aun reconociendo que hay ciertas formas de andaluz cerrado, principalmente en el habla popular espontánea de alguna zona, esto ocurre igualmente en otros sitios de España. No es una particularidad del habla andaluza.
En este sentido es una cuestión relativa, pues las formas de hablar son hábitos que se aprenden y se comparten. Por eso hay mayor similitud entre quienes se encuentran más cercanos geográfica, social y culturalmente. A mayor alejamiento entre los individuos corresponde un mayor grado de probabilidad de encontrarse con algunas palabras y formas de expresión o de pronunciamiento diferentes de la propia. Otro de los mitos señalados es que los andaluces al hablar se comen algunas letras o partes de las palabras. Este tipo de afirmaciones se basan en el hecho de que no exista coincidencia entre lo oral y lo escrito. Al parecer de estos estudiosos, no tendría que ser la pronunciación la que imitase a la escritura, ya que ésta se inventó para representar el habla. El lenguaje humano directo y espontáneo es primariamente oral, y el texto escrito es un medio sustantivo utilizado para reflejar las palabras, nacido para asegurar su permanencia. Pese a ello, es evidente que el uso oral de la lengua es más dinámico, inestable y variado en la escritura. La evolución del español meridional, el andaluz, hace que las formas de pronunciación son menos ortográficas, es evidente, que las del español septentrional. Este último mantiene una mayor correspondencia, siempre relativa y no absoluta, con la ortografía que todo el mundo califica como académica. Al abordar los mitos de la gracia y la vulgaridad, coincide también este autor en que ambos están enlazados. El humor del cateto andaluz ha sido extendido por los medios de comunicación, pero esta imagen deformadora, al fin y al cabo, no representa a la identidad lingüística andaluza. Hablar andaluz no es, en definitiva, hablar contando chistes. Y supone ignorar, por supuesto, también la enorme y brillante contribución de escritores meridionales al enriquecimiento y desarrollo de la lengua española, muchas veces basada en la cultura y el entorno andaluz. Sin ir más lejos, el gran García Lorca, con sus libros centrados en el ambiente andaluz. A este empeño que yo diría y calificaría por menospreciar la identidad cultural y lingüística de Andalucía, han contribuido numerosos autores del norte. Sería injusto establecer que una forma de hablar es superior a otra. El concepto de pureza lingüística es resbaladizo y filológicamente insostenible. Pero nadie dice que la lengua, por ejemplo, española o la lengua castellana es un latín mal hablado y proviene del latín, por ejemplo, ¿no? La calidad del español, en opinión de un autor, de Antonio del Pozo, que un hablante utiliza no depende del origen geográfico de ese hablante, o dicho en otras palabras, no depende de que ese hablante pronuncie su lengua lo más parecido a cómo se escribe. En esa línea explica que la mayor o menor calidad del lenguaje iría en función del grado de conocimiento que el hablante tenga sobre su propia lengua, la riqueza de su vocabulario, la propiedad de sus construcciones sintácticas. En segundo lugar, la adecuación del uso de la lengua a la situación concreta de comunicación, es decir, la adecuada elección de la forma de hablar, destacando que el hablante culto se distingue porque posee la facultad para cambiar de registro y de adaptarse al medio. Coincide en rechazar infundados complejos de inferioridad lingüístico. El habla andaluza no es castellano mal hablado, porque no es castellano en absoluto. Es español, sí, pero español andaluz, distinto del español que se habla en Castilla, que es otra variedad del español a la que sí le cuadra el nombre de castellano. En la escuela yo creo que se habría de actuar también sin complejo. Yo estoy seguro que hay padres que han sufrido, cuando han emigrado a otras zonas de España, los requerimientos del profesorado porque decían que sus hijos no hablaban bien el castellano, cuando eran estudiantes extraordinarios, ¿no? Luego, si el andaluz es un habla que debe ser respetada como cualquiera otra, está claro que debiera ser suficientemente amparada, principalmente por los poderes públicos andaluces. Sin embargo, y lo pueden comprobar ustedes, es en los propios medios públicos de nuestra comunidad
donde aparecen locutores y presentadores castellanizados, ocultando su acento original. Esto ocurre en contradicción con el objetivo básico de defender, promover y estudiar la modalidad lingüística andaluza en todas sus vertientes, que además está recogida en nuestro Estatuto de Autonomía. No digamos ya a nivel educativo, sobre ello es interesante un trabajo, el de Trigo Cutiño, Marcas Andaluzas, Habla y Cultura, quien afirma: sea el profesor andaluz o de otras comunidades autónomas, para dar clases a niños andaluces debe conocer y valorar en toda su dimensión el dialecto andaluz, en sus diversas normas y manifestaciones, y hay que decirlo sin reparo, favorecer y potenciar las diferencias que nos identifican lingüísticamente. Entiende este autor que, lejos de desfigurar o destruir el castellano, lo enriquece. En esta línea manifiesta que no es pedagógico ni beneficioso obligar al niño andaluz a imitar la pronunciación castellana, ni tampoco impedírselo si desea hacerlo. Considera más acertado ayudarle a descubrir, a depurar, a enriquecer y a amar su propia modalidad de habla, la que sirve de instrumento maravilloso de comunicación a todos los andaluces y a la que ha servido también a sus padres y abuelos, a sus amigos y a cuantos le rodean desde que tienen vida y que por tanto forman parte de su patrimonio lingüístico y cultural, de sus más profundas raíces y razones afectivas. Porque la escuela, el profesor, es la base para fomentar ese respeto necesario, no para que el niño quede anclado a unos registros pobres, sino para, desde esa base, dirigirlo hacia un dominio progresivo de la norma culta andaluza, representada en la manera de hablar de las personas cultas de Andalucía. Quiero recordar por último unas palabras del escritor y académico Gonzalo Torrente Ballester y unas declaraciones, una entrevista que le leí en el diario El País en 1985, que declaraba: los andaluces son los que mejor hablan el castellano, con independencia de su pronunciación. La riqueza léxica y sintáctica de los andaluces es extraordinaria, sobre todo en las clases populares. En Andalucía están vivas una serie de palabras y de expresiones que han muerto en el resto de España. Es el suyo el arte de burlarse de la gramática para que la frase sea más expresiva. Y dicho esto, vamos a abordar el sentido de esta publicación, el habla de San Roque. Una vez realizado este repaso, fundamentado también en voces autorizadas, para hablar de San Roque, vosotros que sois de San Roque, yo poco puedo explicaros también. La característica principal del habla sanroqueña es el seseo, y al igual que los que defienden, por la parte de Sevilla, que el seseo es la característica principal del andaluz culto, hay que resaltar que en idéntica medida es el seseo. Todo dependerá del lugar donde tienen su sede las distintas variantes. Otras características son las pronunciaciones, la pronunciación de la J como una H aspirada. Nosotros no decimos a lo mejor, decimos a lo mejor. Eliminación de algunas consonantes finales, como pronunciamos, nosotros no pronunciamos Madrid, decimos Madrid. No decimos final, decimos final, ¿no? Supresión de la preposición en los complementos, no decimos normalmente un vaso de agua, un vaso de vino, decimos un vaso de agua, un vaso de vino. La pérdida de la S interior, que se queda transformada en H aspirada, nosotros no decimos instrumento, decimos instrumento. No decimos casco, decimos casco. Una CH relajada, decimos coche, decimos noche. Y el uso de los pronombres con preferencia loísta. Nosotros decimos lo han llevado al hospital. Al contrario que la mal pronunciación, entiendo yo, de otras comunidades que aplican la laísta de manera errónea, dicen la pegué. El yeísmo es otra característica nuestra, anulamos la L por completo, o valores como los diminutivos, que en Andalucía occidental
son muy populares. Nosotros decimos ahora mismito, cuantito llegue. Aparte de ello, San Roque, al igual que otras localidades del campo de Gibraltar, sobre todo Algeciras, La Línea y los barrios, mantuvo en su habla una serie de palabras provenientes del llanito, la forma de expresarse en español de la población de la colonia británica. Esa mezcla idiomática ha desaparecido prácticamente a esta parte de la frontera. Las nuevas generaciones no emplean esas expresiones, prácticamente algunas, pero la mayoría se han perdido, principalmente tras el cierre fronterizo, porque el idioma español quedó, pues, como quien dice, proscrito al otro lado de la frontera, ni se estudiaba ya. Solamente la generación anterior al cierre de la verja lo mantuvo con un cierto cariño. Las nuevas generaciones, las que nacieron con la verja cerrada, pues hicieron un rechazo absoluto del idioma español. De este mestizaje idiomático propio de la frontera definitiva, han permanecido algunas palabras que en el caso de San Roque es más ostensible en la barriada de Campamento, donde la presencia británica y gibraltareña ha sido muy intensa a lo largo de su historia. El vocabulario que en este libro se ofrece recoge algunas palabras que han caído en desuso con el paso del tiempo, como decía. Otras, sin embargo, conservan toda actualidad y vigencia. En cualquier caso, suponen un acervo cultural de capital importancia. Como sistema de comprobación para hacer esta publicación se ha utilizado el diccionario en las últimas ediciones, incluyéndose en este trabajo las palabras que no están reconocidas en el mismo, en el DRAE, o que estándolo mantienen un significado diferente. Y de manera excepcional se han incorporado algunos vocablos que, aceptados por el DRAE, tienen una especial significación en San Roque. Por ejemplo, la palabra costo. La palabra costo ha sido aceptada ya en el RAE, es un andalucismo que se le atribuye en el RAE a Cádiz. En San Roque, la línea, principalmente la línea San Roque, tiene un significado muy especial, porque los trabajadores que iban a Gibraltar con sus bicicletas, esos miles de trabajadores que entraban antes del cierre de la verja, se llevaban la talega con el costo. Y antes que se dijese costo en cualquier sitio de España, se decía en San Roque y en la línea, ni siquiera en Cádiz. Se atribuye a Cádiz, la Real Academia lo atribuye a Cádiz, pero proviene de aquí, de esta zona concreta. En este sentido, estoy convencido de que, como ya ocurriera con otros trabajos modestos como este, porque este es un trabajo modesto, pero que en cada pueblo están surgiendo, el habla de Ubrique, el habla del puerto de Santa María, etcétera, etcétera. Esas publicaciones que finalmente están acabando en la Academia, en la Real Academia, están introduciendo palabras andaluzas que en definitiva se pasan a engrosar el habla castellana, ¿no? En este sentido, decía, el profesor Rodríguez Almodóvar celebraba hace poco en la incorporación a la última edición del diccionario una serie de términos andaluces provenientes del flamenco, porque estaba completamente descubierto, igual que las contribuciones relacionadas con el tema psiquiátrico no estaban incluidas en buena parte hasta que llegó a la Academia nuestro paisano Castilla del Pino, ¿no?, que como buen profesional y buen escritor dedicó una buena parte de su última etapa de su vida a ese trabajo, ¿no? Aquí, en los estudios que se han realizado hasta ahora, en nuestra zona había un diccionario barreño que se hizo en 1997, que lo hizo Domingo Mariscal, 2 libros relacionados con el habla del habla llanita, a cargo de Manuel Cavilla, y el último de Tito Vallejo, que tuvimos la oportunidad de aquí presentarlo, y el habla del campo de Gibraltar también, que lo hizo Sebastián Montero Sánchez. Antes de entrar en algunas palabras, no quiero extenderme más, pero este libro también es un modesto intento de defender el habla andaluza, y
contrario a todos aquellos que tratan de desnaturalizarla y que bueno, pues tratan de alguna manera de hacer un chiste constantemente con ella. El libro tiene algunas, ya digo que son palabras que no están admitidas en el diccionario. He visto palabra por palabra y he descartado numerosas palabras que son andalucismos, pero que ya están aceptadas por el diccionario y que forman parte de la forma de hablar, de nuestra forma de hablar, que es idéntica como pueden hablar en la línea, pueden hablar en otros puntos de la comarca, pero que tiene también sus características y que ha dado palabras que finalmente se han proyectado a otros lugares. Aquí decimos, por ejemplo, que a este niño le hicieron la boca pidiendo, y no tenemos que decir que el niño no para de pedir constantemente. Cuando dice me vas a dar la comida, estamos diciendo que estamos comiendo y nos están dando una irritación mientras comemos, ¿no? En una frase estamos dando una explicación de lo que estamos haciendo. Decimos que desde que te pegó la pata en el mosquito estás majareta, ¿no? Hay algunas palabras que son... Estas frases no se dicen en otros lugares, están proyectadas algunas, y hay algunas que son auténticamente... Por ejemplo, mi tía Ana María le decía a mis primos cuando eran chicos ir juntitos como Juanito Platero y la hermana. Y claro, Juanito Platero y la hermana no los conocemos, pero son personajes populares que se han incorporado a ese habla y a esa forma de expresarse en este pueblo, ¿no? Pues un personaje que tiene más de 100 años, ¿no? Va a llover más que cuando se ahogó la guitarrera. Claro, la guitarrera era una persona que tocaba la guitarra por San Roque y que en una fuerte avenida de agua se quedaba en el arroyo Cagancha que está ahí, pues se ahogó. Y entonces pues fue un tremendo lo que llovía en San Roque en aquel momento. O quién no ha escuchado, o por lo menos hay gente de mi edad que aquí lo han escuchado, que eres más guarro que los cochinos de Juan Amado, por ejemplo. O vas a pasar más hambre que los pavos de Ciriaco, que los teníamos ahí los pavos y nos preguntábamos cómo alimentará este hombre a los pavos, ¿no? Y después hay unas expresiones que vienen de la parte rural, ¿no? ¿Quién no ha dicho, cuando vas con alguien que otra persona conoce, él dice, adiós Juanito, y como va contigo y no sabe, dice, y la acompaña? Porque la gente del campo además tienen una cultura y una educación que no se le podía escapar de saludar a eso. Son algunas de las palabras que vienen ahí, o cuando aquí estoy además con un buchito de café bebido nada más. Mi madre me decía a mí, cuando yo le pedía dinero cuando era chico, dice, pero niño, ¿tú qué te quieres? ¿Que yo tengo un cuño sellando? Un cuño es lo que hace la moneda. Claro, son expresiones que se decían aquí que se van perdiendo, ¿no? Y como eso, pues hay algunas palabras también. Cuando un aparato de televisión se le difumina la imagen, decimos que tiene agüilla. No decimos que está averiada ni nada, ¿no? Y cuando decimos que hay que ir lejos, dice, ve allí a la antota. A la pinza de la ropa, los que ya pasamos de una cierta edad, siempre la hemos conocido como los alfileres. Y cuando uno es un elemento, decimos que es un aparato. Los programas de mano de cine que ya se han perdido, le decíamos argumentos. Ya ve que no tiene nada que ver con los argumentos, pero le decíamos argumentos. Y los programas de cine, Esteban, que está allí, que además es un cinéfilo y tiene muchos argumentos. ¿Eso es verdad? Hay una relación estrecha con otra persona que a veces es una relación interesada y dice, esta está muy arrechuchada. Y cuando vamos muy deprisa vamos a tometer. Y cuando damos un encalijo así muy superficial estamos dando una bajera. Y después hay algunas palabras que es verdad que están aceptadas por el diccionario en esa doble vertiente, porque si tú te vas al diccionario dice baldeo y dice que date, regar con un balde, o sea, con un recipiente. Sin embargo, para nosotros un bardeo dice date un bardeo y déjame tranquilo, ¿no? Todavía no está aceptado en el diccionario, ¿no? Y un hoyo en el suelo, cuando jugábamos con las canicas no, con los meblis, decíamos que era un bon, el nombre del hoyo es un bon. Y cuando tenemos una ampolla en la mano tenemos una borrega. Y cuando una persona es inquieta e impaciente decimos, no es bullita, ¿no? Y cuando hay una cierta dificultad para algo decimos que tiene cacaruca. Pero también decimos que tiene un majao o que tiene miga. Y no están aceptadas
Y Miga dice que también es un andalucismo y está aceptado, que es una escuela de niños, no es una guardería. Y cuando que nos queremos quitar a alguien de en medio decimos que es mejor darle un capotazo. Y hay una palabra que es auténtica de aquí, que no la vais a encontrar en un sitio, que es a la carpeta de anilla, que aquí es un carpesano. Pero no es una palabra aceptada. Y nosotros sabemos muy bien que estamos hablando de un carpesano. Una carretilla de la construcción es un carrillo, pero un carrillo es un kiosco también aquí. Y tú le dices, vamos a ir a comprar carrillo, ya la gente más joven no lo sabe. Y las flores de plástico aquí son contrahechas. Y los postes que nosotros ponemos, porque las contribuciones son modernas, porque como es lo que decía al principio, por eso yo quería leerles esto, porque en definitiva el andaluz es el que va evolucionando más, el castellano se encasilla, pero el andaluz es más flexible. El andaluz se proyectó a América porque decía que son los andaluces los más la población que así pobló aquello. Pero es que Canarias, cuando se conquista Canarias a los originarios de allí, a los nativos, los guanches, la mayoría de los soldados que forman la parte castellana, porque ya había sido ocupada por los castellanos Andalucía, son andaluces también. Entonces, claro, hay una palabra aquí que la conocemos todos y nosotros a los postes de la calle Málaga no le decimos ni poste ni valla, le decimos colladito. ¿Pero por qué le decimos colladito? Porque Francisco Collado fue el concejal que lo colocó y se le ha quedado ese nombre. Tú dices, ten cuidado, no lo cogió el coche por el colladito. ¿Verdad? Hoy estaba hablando con Fran, que es el hijo y él es consciente de que se le llama así. Y cuando comemos comida caliente, comemos de cuchareo. Y cuando no es así, pues de fritoleo. Y cuando una pelota caía, por ejemplo, a un barcón, a un tejado, decimos que la habíamos embarcado. Y cuando hemos comido en exceso, estamos embotados. Y cuando hemos bebido, estamos embuchados. Y cuando algo no funciona, es que no furrula. Y cuando hay una mujer conflictiva, pues la verdad que es una garrotera, ¿no? Y después, en la construcción, hay una serie de palabras, muchísimas palabras, que son completamente andaluzas y en San Roque se dan muchas. Por ejemplo, la gatifa es la mezcla que se hace. Y sin embargo es una palabra que todavía no ha sido aceptada cuando en el mundo de la construcción completamente está una persona poco tratable y poco tímida, que eso es una persona jopuga. Las malas compañías aquí son junteras. Y los amancebamientos, que son buenas compañías, son junteritas. Y claro, cuando alguien está en el depósito de cadáveres, no está en el depósito de cadáveres, decimos que está en la loza. Está en la loza, lo han traído y está en la loza. Y cuando damos un puñetazo, esto sí es muy curioso, porque el DRAE, nada más que esta definición, nada más que la da para Costa Rica, no la da para el resto de España. Un puñetazo es un meco, en San Roque es un meco. Pues es una cosa muy curiosa, porque nada más que se pronuncia en San Roque y se pronuncia en Costa Rica. Esto es de una riqueza cultural enorme. Vamos, quien quiera. En San Roque hubo en los años 60 se produjo casi una epidemia a nivel nacional de polio, de poliomielitis, o polio como se decía. Bueno, pues a la gente afectada, que son la gente de mi generación, se quedaban cojitos como consecuencia de eso, le decía que le habían dado un paralí. Y una prueba es un probé, y poner algo al uso diario es que está retorterete. Y un gran cansancio de una gran actividad o de una actividad dice que es una reventadera. Y claro, muchas veces en vez de decir vosotros, decimos ustedes. Y cuando alguien está borracho, entre otras cosas, porque ahí da un juego enorme, está alicatado. Y cuando no tienes el estómago bien, dice que tienes asiento. ¿Y eso cómo va a ser? Una paliza es una capuana, pero también puede ser una mortalina. Dice, le voy a dar la mortalina cuando la veo. Y cuando es mucha cantidad es una mortera, y cuando es mucho dinero es una pimporrá. Cuando alguien ha empeorado, de un enfermo ha empeorado, dice, ha dado un chancletazo. Y un amaño es un changüí. Y tener un mal cuerpo, dice, tengo como un desconsuelo. Que eso se lo dices tú al médico y patanero. Se le habrán dicho montones, mire, usted tengo un desconsuelo. Y claro, tú o tienes dolor o tienes cosor, pero un desconsuelo, definirlo. Ahí el médico tiene que tener una vista
un ojo clínico tremendo, ¿no? Y claro, aquí a la bomba del inflado le decimos infleta, y cuando alguien es un desconocido y somos personas educadas, le llamamos jefe. ¿Cómo tiene el kilo de cebolla, jefe? Le decimos, ¿no? Cuando tenemos un arrebato es que nos da una picada. Cuando metemos la pata es un piciazo. Y cuando hacemos aquellas burbujitas que hacíamos con el... ¿Os acordáis? Con el jabón y eso, lo que hacemos son pómpora a pomporita. Y cuando el que tenga un amante tiene una querendona. Y cuando hay que parar a alguien de manera inmediata le dice quieto, parado. Y cuando alguien está muy blanco y dice debe estar enfermo, pues está muy reblanquillo. O cuando le indicamos a alguien al doblar la esquina y le decimos al revolver. Y cuando alguien tiene una cierta deficiencia o algo así, decimos que tiene un taramazo. Y si alguien tiene un signo claro de homosexualidad, decimos qué venazo tiene, ¿no? Qué vena. Y las palabras de Gibraltar, pues las más clásicas las conocéis. El regalí es el iquirbá. Yo me acuerdo cuando era niño y hablaba con niños que venían de Madrid y eso, y me decían vamos a jugar a las canicas. Pues yo no sabía lo que eran las canicas, es que no lo sabíamos. Nosotros sabíamos que eran los meblis, pero no las canicas. La manteca era la manteca de Flandes, y daba igual que viniera de otro sitio, pero era la manteca de Flandes. Y la cera era el marchapié, que viene del italiano, de los genoveses, el marcapiele, viene del italiano, de la colonia genovesa que había en Gibraltar, ¿no? El mebli tenía además un valor en el juego. Por ejemplo, una gallola, la gallola era una canica que venía en los tapones de botella de gaseosa y tenía un valor muy escaso, valía media bomba. 10 barrulos era una bomba. El barrulo era una canica que era de barro, esa valía menos, porque eso era ya... Y 5 barrulos eran una gallola, o sea, tenían sus medidas, y así jugábamos los niños de aquella época. Y nunca dijimos fuera de juego, decíamos orsay, que viene de una definición inglesa, que yo, o sí veis que yo no lo hacía pronunciar porque yo no sé el inglés, pero viene de ahí, y nunca jugábamos al fútbol y a nadie se le ocurría de decir que está en fuera de juego. Eso ya se ha impuesto del castellano, pero se decía orsay cuando jugábamos al fútbol. Y claro, el pan de molde era el pan de lata, que era el que venía de Gibraltar, ¿no? Son algunos, o el panquequi, que era el bizcocho ese rectangular que tiene su fruta y sus cosas. Esta parte gibraltareña nos ha enriquecido a nosotros en nuestra habla, y yo creo que merece la pena por lo menos rescatar aquellas palabras que estaban ahí. Pero al mismo tiempo este libro recoge también algunos juegos que ya han desaparecido: el chichilaaba, la mocha, el cribi, el palicache, o sea, una serie de juegos que eran los juegos de los niños en la calle y que, bueno, que finalmente pues han ido desapareciendo. Hay una palabra que ha salido de San Roque y está reconocida en otros diccionarios que yo he leído, y además pone expresamente que ha nacido en San Roque, que es la veta. Nosotros decimos qué mala veta tiene hoy el tiempo. Por cierto, hoy tiene muy mala veta el tiempo. Exactamente, esa es una palabra netamente sanroqueña, y como esa, otras muchas que en esa fluidez, en ese caminar que tiene las hablas andaluzas, pues se ha trasladado de sitio, ¿no? Y esa es prácticamente el sentido de este libro: recuperar esa parte de nuestras tradiciones y al mismo tiempo lo que decía al principio, que es la defensa de una parte de nuestra cultura en unos momentos en los que pues solo servimos para ese tipo de cosas. Es lo que pretende este libro, que para decir que es de San Roque, pues tiene una foto tan emblemática que corresponde a otro sanroqueño, a Carlos Cruces, con la parroquia Santa María la Coronada, justamente donde estaba la ermita de San Roque, donde vinieron los sanroqueños que fundaron, los gibraltareños que fundaron esta ciudad hace ya algo más de 300 años. Y bueno, yo creo que es un libro, francamente, que incluso para la gente que no tenga costumbre de leer, hábito de leer, pues le puede resultar por lo menos simpático, ¿no? Y agradable la lectura.
quiero decir que si ustedes tienen interés en adquirirlo, no es publicidad, sino simplemente decirles que es una edición muy corta, la que mi disposición económica, mi disponibilidad económica me ha permitido. Por lo tanto, si alguien lo quiere para regalarlo o lo que sea, ahora tiene la oportunidad, porque yo creo que en 2 días se va a agotar, porque la edición es muy corta y simplemente era recomendarle eso, nada más. Yo agradecerles que me hayan aguantado durante todo este rato y bueno, pues emplazarles a otro momento que seguramente tendremos la oportunidad de encontrarnos para seguir hablando de San Roque y de nuestras cosas, nada más. Muchas gracias. Bueno, brillante, como siempre, le traslado en nombre de todos la enhorabuena a Antonio. Brillante y además no solo en la exposición, sino también reivindicando, en este caso, nuestro habla y también, por supuesto, con una sonrisa, como él decía, de forma amena y simpática. Si quieren, abrimos un turno de preguntas, por si quieren trasladarle alguna duda al autor, pues pueden en este momento tener la ocasión. ¿Quieren trasladarle alguna cuestión? Pues muchas, por ejemplo, bueno, las de Gibraltar prácticamente todas, va cambiando con las generaciones, todas. Hay algunas palabras, por ejemplo, hay que yo recuerde, a ver, lo recuerdo mejor mirándolas, que no sé, por ejemplo, nosotros los rayos X le decimos la pantalla, le han puesto la pantalla, le decimos. Pues por ejemplo, purificar, yo le escuchaba a mi madre y dice, este niño me da unas irritaciones que me tiene purificar es amargar, claro, y se decía purificar, es una palabra que se ha perdido completamente, vamos, que bueno, se ha perdido, pudiera ser que alguien todavía la comentara, pero francamente no es. También otra palabra que ya no se utiliza cuando alguien estaba haciendo alguna actividad que pudiera ser ilegal, eso tiene relación con la vinculación del contrabando que había aquí. Dice así, lo ha traído de trasperlo. Claro, se refería al extraperlo que se practicaba en una determinada época, por ejemplo, pues eso se ha perdido también. No sé, hay muchas palabras que han ido perdiéndose. Las de Gibraltar prácticamente, cuando al baño se le decía washi, por ejemplo, o al insecticida se le dice el flea, todavía en algunas ocasiones se le dice, pero prácticamente se han ido perdiendo palabras, sí. ¿Puede calentar el agua en el césped? ¿También es gibraltareño? Sí. Sí, Plastic está aquí también, pero Plastic todavía se mantiene, porque la gente no dice balls, bueno, también lo dicen, pero se ha ido, yo creo que no se utiliza tanto, pero vamos, quizás es de las que se mantiene, sí. Había una palabra que también, no sé si ahora no se utiliza mucho, a la persona que tenía utilizaba mucho la demagogia y de letra menuda se le decía que era un chupaletrina, por ejemplo, y se ha perdido, vamos, yo no lo. Pero sin embargo tú empiezas a hablar con alguien y rápidamente van saliendo las palabras, porque como es una forma de hablar y nosotros flexibilizamos el habla y utilizamos una frase como ejemplo de algo, prácticamente te está dando la vas cogiendo sobre. Dice, ese niño está bardío, decía que estaba abandonado, por ejemplo, tienes al niño bardío. Y hay una frase que yo no la he entendido, pero que la dicen entre la gente mucho del campo y que utilizan los caballos, y dicen, caballo por la chuchería. ¿No la había escuchado? Y no tiene mucho sentido,
Pero y tú le preguntas a ellos, porque ya claro, con la gente del Albarracín y eso que yo he tratado y eso, y es como decía ahí, quieto caballo, ¿no? Una cosa así, ¿no? El caballo con la chuchería, además la forma con que la dicen, ¿no? Que es muy bonita, ¿no? O sea, son las chucherías ahí, son cosas que, bueno. Y bueno, como esto, pues seguramente que si esto se reedita, habrá que reeditarlo en algún momento, pues seguramente que tendrá muchísimas más palabras, porque claro, se van generando y van apareciendo y se va recordando uno la memoria con las palabras que van surgiendo, claro. La popa. ¿La popa? El bracero. Ah, la copa. La copa. manilla, que era conocida. Claro. Pero ya esas palabras, si no recuerdo mal, la copa precisamente está aceptada ya en el diccionario. Es un andalucismo, sí, pero está aceptada. El diccionario ha sido muy renuente a meter palabras andaluzas, ¿no? Porque todavía se decía, por ejemplo, en el diccionario, yo ya no sé si ahora con estas palabras flamencas que han metido se decía el bailador. Nosotros no decimos el bailador. Y no decimos el cantador. Nosotros es el cantao y el bailao. Y claro, esas palabras, pero ha sido pero ¿por qué? Porque han entendido que el andaluz era una forma muy denigrante de hablar el castellano. Entonces, claro, en la medida en que han surgido estudios, gente que han defendido el andaluz y ese tipo de cosas, pues claro, han ido introduciéndose muchísimos andalucismos, porque ya hay muchísimos andalucismos ya en el diccionario. Pero la verdad es que ha costado mucho de meterlo. Las palabras flamencas estaban prácticamente todas fuera. Hasta este año, que me parece que es la 23 edición del diccionario, pues no se han incluido todo el mundo flamenco en el diccionario. La Real Academia la ha aceptado. Daros cuenta que se aceptan palabras provenientes del extranjero antes que palabras provenientes de la propia, de la propia península, del propio interior del Estado, ¿no? Pero bueno, eso es una batalla, ¿no? Los leones. Eso es otra palabra también. Sí, hemos quedado en los leones y nada más que hay uno. Pero eso lo dicen los de fuera. Sí, sí. Porque te dicen los leones y tú dices los leones, claro. Porque nosotros nunca... Sí, porque nosotros nunca diríamos vamos a quedar en los leones, o diríamos, no, diríamos vamos a quedar en Cuatro Vientos. Claro, no vamos a poner una banda de leones, eso es normal, ¿no? Un grupo de leones, eso lo dicen la gente de fuera. Sí, te espero con el coche en los leones, y tú dices, ¿dónde están los leones? Hay uno. Claro, claro. La expresión que yo no escucho, pelón. Ah, pelón, que está aquí también, a pelón, sí. Y los shows a pelón. Sí, sí, son... Claro. Claro. Cantante y cantado, hombre, ya ves. Una diferencia abismal, vamos. Bueno, pero no es lo mismo. Bueno. Bueno, pues agradeciendo de nuevo la calurosa acogida tanto a Antonio Pérez como a el habla de San Roque, damos por clausurado el acto porque veo que ya lo que quieren directamente es hablar con Antonio de cerca. Así que muchas gracias y buenas noches.